Andrés Seminario, ya estamos en vivo. ¿Cómo está Andrés? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Nelson, ¿qué tal? Gracias por la invitación más bien y gracias por permitirme conversar con ustedes sobre lo que vayamos a conversar. Bueno, principalmente Andrés, el tema del debate. Yo creo que sería Mm. interesantísimo saber cuál es tu lectura, tu visión, qué podemos sacar del debate y si va a haber o va a existir algún tipo de influencia y a quiénes principalmente el debate. Entonces, yo había puesto en la portada del noticiero de este día debate presidencial. Lo bueno, lo malo y lo feo creo que es, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos por ahí, Andrés. Bienvenidos. Gracias, gracias. Empecemos por la historia de los debates, Ok. porque tiene una historia en términos de la humanidad. El debate es desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y de hecho, Aristóteles lo proponía como una técnica de comunicación para confrontar ideas y opiniones, no adjetivos. Y la intención de un debate es encontrar puntos de comparación, puntos de coincidencia y puntos de divergencia en los distintos argumentos. Lo feo del debate del pasado domingo, bueno, yo diría dos cosas específicas. ¿Ya? La primera tiene que ver con el hecho que los primeros comunicadores en favor de una postura o en contra de otra son los moderadores, ¿no? Ok. Si bien no son actores o actrices en el proceso electoral, sí lo son en el proceso de enmarcar las argumentaciones y los contenidos. En ese sentido, yo creo que el formato como estuvo diseñado perjudicó algunas presentaciones, perjudicó a algunos candidatos. La argumentación previa a cada una de las preguntas sesgaba las preguntas. No es que decían, hablemos de seguridad y cada uno proponía algo específico, sino que ya venían con un marco conceptual definido las preguntas. Mm, Y me parece que el orden de presentación se percibió poco equitativo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. De allí que el meme de Bolívar Armijos, ¿verdad? claro. Que se repetía. Haya pegado muy bien. Claro, en Claro. algún momento se sintió que él participaba más que los demás. Digo, parecía, no lo Parecía. sé, habría que medirlo, pero esa fue la sensación que tuve como primera cosa que destaco como lo feo del debate. Lo otro es que me queda claro que la realidad del Ecuador, la realidad de la calle y la realidad de los candidatos y los partidos y movimientos políticos está desconectada. Total. Porque muchos de ellos, salvo dos excepciones, muchos de ellos se preocuparon en demostrar cuál era su etos, quién soy yo y por qué debo ser elegido, Ok. en términos de currículum y no en términos de por qué uno u otro va a resolver los problemas que yo tengo como votante. Al final del día, los electores votan por eso. Entonces, creo que no se terminó de entender la mecánica. Creo que los moderadores tuvieron una participación particular, sobre todo uno de ellos, ella especialmente. Y luego los candidatos pues no terminaron de entender cuál es el rol de un Claro, debate, y pues no también tenemos el tiempo, Andrés, ¿qué una tal? cultura de debate. Claro, ¿y qué tal el tiempo? Porque a ratos parecía que era demasiado corto, eran 15 segundos, 40 segundos, y sumaba las interrupciones de la periodista Sí, que sí causaron un sí. poquito de preocupación. No terminaba de entenderse bien lo que estaba ocurriendo. De hecho, se supone que el debate debía terminar a las 10 de la noche, terminó a las 9:50. Oh, Algunos candidatos fueron muy concretos en sus respuestas, otros divagaron mucho. El proceso este de la repregunta en el primer bloque medio complicado, no sé, como si no les hubiesen enseñado la metodología o no la hubieran ensayado, o los equipos de comunicación de los distintos candidatos no hubieran estado practicando cómo iba a funcionar, ¿no? Creo que eso, claro, deja un mal sabor en la boca. Eso como ahora, como lo peor, lo feo, digamos. Andrés, tú decías, habían dos que como que medio conectaron. ¿Cuáles fueron esas dos participaciones que a tu criterio lograron esta conexión con la gente? Yo creo que en ese punto en particular, en lograr hablarle a la gente, y de hecho, en más de una ocasión aclararon cuáles eran sus posturas a diferencia de los demás, son Luisa González y Jan Topic, ¿no? Quedó claro que el posicionamiento de Luisa González es vamos a recuperar la patria, es decir, vamos a volver a como se hacían las cosas en el gobierno de Rafael Correa, Claro, y el de Jan Topic es seguridad. claro.
Pero si tengo que identificar con una palabra, con una frase a los demás candidatos de manera muy, muy específica, no me queda así de claro porque no hubo digamos que ese ejercicio de decir, yo estoy aquí para esto, ¿no? Sí, Yacu Pérez defiende el planeta, sí, Javier Herbas es empresario, sí, Bolívar Armijo se convirtió lamentablemente en un meme hasta la respuesta de sostenibilidad, donde queda claro que él como agricultor o representante de los agricultores tenía un tema que decir, pero no en lo demás. ¿Quién me falta? Daniel Noboa Daniel Noboa preparado, fue una sorpresa para todo el mundo, pero es que sea una sorpresa no lo convierte en presidenciable per se. Claro, por que sepas de agricultura no te convierte en presidenciable per se. Que quieras al planeta no te convierte en presidenciable per se, ¿no? Entonces, creo que si tuviésemos que hablar de lo malo, es esto, ¿no? Hubo mucho enfrentamiento, ¿no? Poco contenido que contrastar, en parte por la metodología, en parte por el formato del debate político, pero los ecuatorianos no quieren candidatos confrontando, quieren candidatos que le resuelvan sus problemas. Claro. ¿No? Al final del día, ¿no? Y 2, 10, 20 monólogos no hacen un debate. Claro, y también, bueno, aquí viene otra consulta interesante. Entonces, ¿para quién va direccionado el debate? ¿O quién le saca provecho al debate? Porque, por ejemplo, yo siempre digo que esta semanita ya no es para la gente que tiene su voto definido, la gente que tiene el voto duro, ya que se saca hablándole al voto duro del correísmo, de todo el grupo, ya ellos están definidos, ellos van a ir a votar por su candidato. ¿A quién termina de mover realmente al indeciso del debate, Andrés? Yo, como decía al inicio, el debate es una técnica de comunicación para persuadir a quién, no a tu feligresía, no a tu voto duro, más bien es convencer a los electores indecisos y persuadir los votos blandos del otro candidato que estarían dispuestos a moverse. En ese sentido, no todos hicieron el ejercicio tal y como debía haber sido hecho. Yo en el 2021, después del debate de esas elecciones, escribí 7 reglas. Y la regla número 1 era, un debate no es un duelo de televisión, ¿no? Y la regla número 7 era, había que enfocarse en la audiencia. Y lo que fue el domingo fue un duelo por televisión, poco enfocado en la audiencia y más enfocado en quienes estaban ahí alrededor. Un ejemplo concretísimo. Yo creo que Luisa González hizo muy bien el trabajo de hablarle a su feligresía, pero hay un número importantísimo de votantes jóvenes que no conocieron el gobierno de Rafael Correa porque eran muy chiquillos. Entonces, hablarles a ellos de volver al pasado, pero no explicar claramente qué significa ese pasado, fue perder una oportunidad. Claro, o sea, no hubo el chance o no tuvo la oportunidad, no sé si será por el tiempo, como decías tú, del formato, pero olvidarse de ese voto duro porque aunque te equivoques, Andrés, aunque te equivoques con ese voto duro, no te va a dejar por el debate. Los que se mueven son esos indecisos, ¿verdad? Es correcto. Tenían que aprovechar esa oportunidad. Es correcto. En ese sentido, de hecho, ayer pude revisar unas encuestas sobre cuál cree usted que ganó el debate y la respuesta mayoritaria es Daniel Noboa. Sí, de hecho se volvió tendencia porque Daniel Noboa, bueno, te voy a decir lo que decían las redes, encantador, directo, concreto. Se mantuvo sereno y tuvo guapo, buenas hermano, respuestas. guapo, porque hasta eso se ve. Sí, ahí la crítica que yo le haría es por qué tenía que estar con chaleco antibalas. Lo dijo o era un suéter. Lo dijo al inicio. De esa parte no la vi, pero no lo dijo dentro del debate. Primero. Segundo, ok, si lo dice porque recibió amenazas y estaba en un marco donde habían 2 periodistas y otros candidatos, tiene miedo de los 2 periodistas y de los otros 6 candidatos. Claro. Y luego cuando llega, hay una foto cuando él llega y su esposa y su asesor no tienen chaleco. Claro. Entonces, me hace un poco de ruido, digamos. Claro. Me hizo un poco de ruido. No se justificó bien el tema del chaleco porque lo que tú dices es cierto, parecía suéter porque no tenía ninguna marca, bueno, no era de la policía, obviamente no era de la policía, pero sí, o sea, si no te explicaban que era el chaleco, terminaba
pensándose en otra cosa. Andrés, pero de pronto, te voy a ser sincero, a veces, a ratos vi, a ratos no, pero de pronto el formato no le daba el chance para explicar, porque si Noboa decía alguna cosa fuera de lo que diagramaban los moderadores, le caían encima con las interrupciones. Es que creo que coincido en que el formato no facilitó las cosas y creo que más bien complicó en algunos momentos, tanto así, que hay un momento en que no saben a quién le toca, se ve a los moderadores, se los ve confundidos y le piden a producción que les dé instrucciones, Así porque es. le tocaba a Jan, o le tocaba a Luisa, o le tocaba a Bolívar, siempre le tocó a Bolívar, eso es un chiste. Pero se los vio confundidos. Claro, si hubieses tenido un formato diferente, en donde, como digo, plantear un tema y que todos expongan sobre el mismo tema, Claro. pero incluso dentro de las temáticas, habían posturas diferentes porque las preguntas venían ya como un preámbulo. Un preámbulo demasiado extenso, Andrés. Claro, además tratando de demostrar cosas que, no sé, que quien escribió las preguntas fue inteligente, no lo sé. Y por otro lado, estoy de acuerdo que hubieron temas que eran importantísimos, pero también hubo temas que no estaban tratados. Cultura, por ejemplo, arte y cultura, no se lo tocó para nada. Ajá. Ajá. Educación per se, sí, hubieron comentarios vinculados a temas educativos, pero como temática, ¿qué es lo que creo respecto a la educación del futuro? Nadie me dijo cuál es la visión que tienen de futuro para el Ecuador. Y si no logras conciliar alrededor de una visión de futuro a tus electores y a los demás, simplemente decir que vamos a hacer un país más seguro es importante, totalmente importante, pero es insuficiente. Faltó. Aquí el tema, Dale. Nelson, es que hay dos tipos de conflictos, ¿no? Hay uno que se llama conflicto de relaciones, que son un choque de personalidades, un choque de emociones, y hay el conflicto de tareas, en donde se discuten los temas. El debate fue más un conflicto de relaciones, ¿no? Y vimos que entre todos se dieron todo el tiempo. De hecho, Luis atacó a Jan atacó a Luisa, Otto atacó a Jan, Otto atacó a Luisa, Luis atacó a Lazo, Jan atacó a Luisa, Yaco atacó a Luisa, Luis atacó a Yaco. O sea, Andrés, tú decías algo interesante que no sé si, creo que lo dijiste tú, que por ejemplo Luisa perdió el tiempo en ese sentido sabiendo que estaba arriba en las encuestas. ¿Tú has visto alguna vez una publicidad de Coca-Cola diciendo reconozco que hay otra en el mercado que se llama Pepsi? No, pues ni se tocan. Pepsi se hace publicidad comparativa porque quiere pelear el espacio del líder. Si tú vas número 1, no nombras a tu contendor 2, 3 o 4. Claro. No existen. Claro. Eres número 1, no existen. Y lo que sí tratas de hacer es, bajo tu estructura, bajo tu visión y bajo tu plan de gobierno, tratar de convencer a los indecisos de los opositores, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto indeciso se mueve con esto, Andrés? Porque yo creo que voy a ser sincero cuando digo que incluso el indeciso no termina viendo el debate, sino que viendo el rebote de las redes del debate. Es que este es el tema. El debate no solo se da en el momento de la transmisión televisiva, se da antes, durante y después. Antes, durante y después. Tú en el debate aprovechas para construir pequeñas historias que van a ayudar a convencer a esos indecisos. Esta es la clave, ¿no? Limitarte solamente a ese instante es insuficiente. Se podría tener una idea de por ejemplo, para redondear y no ser tan exactos, porque no vale la pena ser así en el tema de los porcentajes. Por ejemplo, digámosle un 20% de indecisos, digámosle ya. ¿Crees que se mueve algo de eso por esto, por ejemplo, con Noboa, con el encanto? Dijo, ay, me pareció chévere, Noboa, me voy por allá, pero no termina alcanzando, ¿verdad? A ver, hay dos respuestas en tu pregunta. La primera es, no me atrevo a dar ninguna cifra porque esto es ciencia. Claro. Esto es cuestión de medirlo. Y no conozco encuestas post-debate, todavía, no las conozco. Luego no puedo dar una cifra. Pero, segunda parte de la respuesta, lo que sí puedo decir es que un candidato sea más inteligente o menos inteligente que el otro no lo convierte en un mejor candidato. El mejor candidato es el que logra de manera creíble, convincente, generando confianza, logra transmitir que
conoce la respuesta al problema que tengo yo como elector. No el Ecuador, yo como elector, porque ahí somos individuales, el voto es uno, es tuyo, es mío, es de cada una de las personas que nos están viendo y escuchando. Luego, la pregunta es, ¿quién hizo mejor la tarea de convencer a esos indecisos respecto a por qué debía votar por él o ella? Y en ese sentido, ¿hizo la mejor la tarea Noboa o no? Yo creo que Noboa hizo una buena tarea, creo que Luisa hizo una buena tarea, creo que Topic hizo una buena tarea. Ok, entonces por ahí, incluso, aunque no tengo los datos, según Maluk decía que efectivamente se movieron votos para Topic y para Noboa, pero de Villavicencio. ¿Qué te parece el tema? No lo sé. Sí, bueno, lo decía Omar, que supuestamente hizo una medición, pero que efectivamente se movieron votos, lo de Noboa por el debate y Topic también, que empezó a subir, de hecho subió en algunos puntos porcentuales. ¿Qué opinión te merece o va a tener algún impacto el terrible hecho del crimen de Villavicencio en las elecciones? Totalmente, claro que sí. Más allá de quién sea el candidato, más allá de si que es ratificado Cristian Zurita Ajá. o no, que movió el tablero electoral, absolutamente movió el tablero electoral. Y me apena muchísimo que hayamos llegado a estas instancias. Pero, ¿sabes qué? También aprovechando el tema, no sé si ayer tomaste conciencia, a mí me preocupó muchísimo notar que todas las conversaciones sobre el debate y si había sido bueno o no, y si los contenidos eran buenos o no, se vio opacado cuando horas después PPLs en los techos de la Penny y cabecillas de GDOs y motorizados afines a un grupo particular cerraban las calles para exigirle a la autoridad que haga, que le ofrezca, creo yo, desde esa perspectiva, un privilegio adicional a un privado de la libertad. ¿Qué nos está pasando en el Ecuador, ¿no? Cuando esto empieza a ser parte del día a día y nos parece cotidiano que maten a un niño o que haya personas identificadas con un GDO masivamente en una demostración de fuerza en la calle, tenemos un problema muy serio. Total. De hecho, se habla de que se pide que Fito regrese y ya existieron algunos atentados. Y de hecho, hoy casualmente, no sé si sea por las elecciones, porque yo creo que fue demasiado rápido, la Universidad de Guayaquil suspendió sus clases por temor a ataques. Mira que sí, incendiaron, puede haber sido, puede ser que no tenga relación, pero es que el punto es que cada uno de nosotros hace la relación. Ves un incendio en la calle y como no tienes la información, pero tienes mucha incertidumbre, piensas que está relacionado. Y empiezas a construir historias. Sí, por supuesto. Y esto es lo grave. Esto es lo grave, que empiezas a construir historias que relacionan hechos que por ahí no están relacionados. Entonces, la historia que estamos construyendo para el Ecuador es una historia de violencia que no puede ser normalizada. Y esa violencia, Andrés, por cuando tú comparas el tema del debate y luego estos ataques, que realmente es dos mundos, ¿no? Dos cosas que ocurren, nos tiene que llamar a nosotros a la decisión, porque hay gente que cree que la decisión presidencial no va a cambiar nada. Hay gente que de verdad es apática, hay gente que no le interesa, pero realmente tiene que llevarnos a mover, a tomar una decisión, a decidir por quién votar, y es a lo que vamos a estar llamados el día domingo. Es una pregunta muy personal, Andrés, tú verás si lo respondes desde ese punto. ¿Crees que el país, más allá de quien gane, necesita terminar esto el 20 de agosto? Me refiero a que, sea quien sea, se acabe en primera vuelta, porque si no es extendernos hasta noviembre. Qué buena pregunta. Idealmente, a ver, cuando pongámoslo así, permíteme una metáfora. Dale. Cuando te descubren células cancerígenas en el cuerpo a tiempo, tienes que extraerlas todas. En el momento, y todas en la primera operación. Claro, y exacto. Porque si no entras a un proceso más complejo, más complicado y más extenso que te puede llevar a la muerte. Por tanto, la respuesta que yo te daría es esa, ¿no? Sí, te entiendo. Si sabes dónde está el problema, resuelve el problema. Porque además, Andrés, la criminalidad no está desligada de la desinstitucionalización
que tiene el país. Es decir, mientras sigamos con un gobierno inestable, con problemas, con corrupción, con inestabilidad, con peleas, el que más va a gozar es la delincuencia organizada, el crimen, la corrupción. Mira, y yo a eso le sumaría, Nelson, varias variables. Estoy convencido que el tejido social está destruido, ¿no? Sí, totalmente. Pero no solo la desinstitucionalización, fake news, desinformación, falta de liderazgo. Tienes algunas variables que entran en juego, ¿no? Yo te diría que lo que cientos de años atrás no era posible porque los tiempos eran más flexibles, más extendidos. Hoy todo es inmediato. Y en esa inmediatez, claro, en esa inmediatez tienes que tomar decisiones que no siempre son las decisiones correctas, pero creo que sí es incorrecto no tomar una decisión. Pues tomar una decisión implica actuar. Y hoy es momento de actuar y recomponer la sociedad. Necesitamos un nuevo pacto, lo vengo diciendo desde hace tiempo, un nuevo pacto social en términos de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrés, yo estoy de acuerdo con eso, de acuerdo con eso, con el tema del pacto y todo. Pero, por ejemplo, qué difícil es con los candidatos. O sea, por ejemplo, totalmente. Mira, yo te pongo esto, yo ayer lo hablaba en el noticiero, porque la gente a veces dice, no, que tú estás pujando para un grupo, que no sé qué. Ya, yo le pongo así este ejemplo. Si es hacer un pacto y buscar la solución a rajatabla, dos opciones. O todos los votos se dan para Luisa y gana en primera vuelta porque gana la asamblea y se acabó, o el resto de candidatos, que tiene el gran porcentaje, se junta, renuncia y apoyan a uno. Y me dicen los candidatos, hemos decidido apoyarlo a Daniel Noboa y van a ganar la asamblea y va a ganar Daniel. Entonces yo te digo, el voto útil va para Daniel, porque va a tener todo y va a poder hacer algo con este país. ¿Estoy loco o no, Andrés? Bueno, yo no creo en esto de voto útil. Para mí el voto útil es un neologismo para decir vota por quien yo quiero que vote. Ya, pero existe. Porque, a ver, pero argumentémoslo ahí. A ver, para empezar, cuando tienes un desacuerdo, que es lo que hay ahora, se da una relación, digamos que en segundo plano, sobre cuáles son una negociación sobre cuáles son las relaciones entre las personas. Si no resuelves esa relación entre las personas, la conversación no tiene ninguna oportunidad. Ninguna oportunidad. Si un candidato se sienta a conversar con otro pensando que él es mejor y le está haciendo una concesión, estamos jodidos. Claro. Porque no van a llegar a ninguna posición, porque el otro va a decir, no, yo soy mejor que el uno. Normal, ¿verdad? Normal. ¿Qué necesitas para que eso no se dé? Necesitas pensar en una visión que supere a ambos o a todos. Una visión tan potente, tan fuerte y tan consensuada por quien sí tiene el poder, que es la gente que vota, que les diga a los candidatos, a ver, señores, se me dejan de tonterías, queremos esto para Ecuador, ¿quién es el que mejor puede ejecutar este plan? Claro. No me interesa tu plan, me interesa este plan, ¿quién me lo ejecuta? Y creo que ahí estaríamos dándole la vuelta a entender cómo funciona realmente la democracia. Pero Andrés, en esa lógica estaría entonces entrando Luisa, porque es la que en primera vuelta tiene la mayoría de votos. ¿Qué pasa si el día de mañana se junta Luisa con cualquier otro? ¿Por qué no? Puede ser, pero por ejemplo en la lógica de decidir, ella tiene la Nelson, mayoría. El tema importante aquí es entender que el candidato o la candidata no son los héroes que nos van a rescatar del infierno que estamos viviendo. No, exactamente. Esto no se trata de personas, excepto por los electores. Esto se trata de la visión de país. Luego, lo que debiéramos tener es claramente hacia dónde queremos ir. Un estado de bienestar. Ok, nos ponemos todos de acuerdo que es un estado de bienestar. ¿Quién es el que mejor puede ejecutarlo? Y luego hagan las alianzas que sean necesarias para ejecutar ese estado de bienestar. Pero seguimos pensando en que la política es un negocio en donde, me acuerdo cada 4 años de un elector, lo inundo con publicidad, le cuento historias bonitas que él quiere escuchar y luego hago lo que me da la gana. Y no va por ahí. Claro. Ese pensamiento es lo que nos ha traído a hoy. Sí, y definitivamente lo que más queremos es que se junten o que por lo menos exista consenso, o por lo menos que... A mí lo que me aterra es tener nuevamente, Andrés, un presidente por un lado y una asamblea por el otro lado. Totalmente de acuerdo. Y tú sabes que aquí, solo para los escépticos, hay un estudio que interesantísimo que demostró que en la medida en que tú te sientas parte de algo, tú vas a defender ese algo. Y el estudio lo que hizo fue, le dijo a la gente, ¿sabes qué?
le puso una etiqueta y le dijo, tú vas a hacer en tipos de juegos, ¿no? De estudios de laboratorio. Y le dijo, ok, Nelson, tú vas a ser musulmán, ¿no? Imagínate que eres musulmán. Yeah. Y te plantearon un caso musulmán. ¿Y tú qué es lo que hiciste? Tú decías, no, yo era cristiano. Sí, pero ahorita vas a ejercer de un musulmán. Ah, ok. Entonces estoy de acuerdo con los musulmanes. Y cuando te quitaron esa etiqueta y te pusieron otra etiqueta, apoyaste a los de la nueva etiqueta. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que esto no es una guerra de gobierno contra la oposición, oposición contra el gobierno, oposición contra oposición. No va por ahí. Esto es una decisión en donde los ecuatorianos debemos tener claro que los políticos son una herramienta que tienen que ayudarnos a generar bienestar. Nada más. Sí. Y eso es lo que ojalá que podamos lograr. Andrés, el día domingo vamos a elecciones. El domingo tendremos un resultado. Quisiera tus palabras finales, tu reflexión, para que hacer lo posible en estos espacios de que la gente tenga la mayor cantidad de información en lo que se pueda de los candidatos, del entorno, de la construcción, de sus allegados, de su proyecto político y puedan tomar una decisión. Andrés. Mira, yo creo que lo más importante es 3 cosas. 1, ir a votar. Ya. 2, hacerse responsable del voto que pusiste. Perfecto. ¿No? Muchas veces sucede que el candidato que gana, cuando le preguntas a la gente por quién votó, nadie votó por él, pero ganó. Sí, claro. Ahorita 3, mismo que ya no quieren hacerse cargo, se quieren lavar las manos. Por sobre todas las cosas, creo que necesitamos, yo no voy a hacer un llamado a la unidad, conciliación, salgamos de ese mundo, pero sí creo que debemos tener una visión de largo plazo consensuada entre los ecuatorianos. Creo que debemos ponernos de acuerdo en cualquier cosa, pero pongámonos de acuerdo más allá de los triunfos de la selección de fútbol. Qué difícil que es, pero sí se puede, han habido ejemplos difíciles. Por supuesto que sí. Pero por bueno, supuesto que se puede. Y eso que no somos tan grandes, o sea, 18 millones. Mira, ya lo hicimos en algún momento en la reelección de Rafael Correa, ya había un proyecto que la gente compró y por eso ganó. Claro, Alianza País. Exactamente. Claro. No te estoy diciendo que votes por ellos, te estoy diciendo que ya hubo un momento en donde nos pusimos de acuerdo en algo particular, más allá de los afectos o desafectos. Así es. Entonces, es posible, totalmente posible. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Andrés, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Muy bien, amigos, ahí estuvo Andrés Seminario en esta primera parte de las entrevistas. Interesante tomarle el pulso, amigos, a lo que significó el debate. Yo estoy de acuerdo en que Noboa... Yo estoy de acuerdo. También voy a estar de acuerdo en que no le alcanza. Definitivamente Luisa, como lo dijo Andrés, estuvo mucho mejor planteada, a pesar de que la interrumpían y a pesar de que no les gustó que esté regresando al pasado, que yo decía en mi mente, cómo les molesta que Luisa hable de un pasado que hicieron y que tuvo resultados, para cuando están en entrevistas fuera de debate, lo primero que hacen es recordarle el pasado en negativo, ¿no? Entonces, el pasado en negativo es culpa de ellos, pero no quieren que hable del pasado en positivo, que es culpa de ellos en referencia a lo bueno que hicieron. Porque sí, ningún gobierno es perfecto, pero hay que medir resultados. Pero bueno, interesantísimo. Yo la verdad que voy a seguir apelando a ese voto útil, aunque Andrés dice, eso está piñado para que tú digas para que voten por tu candidato. Tiene razón, pero ya pues.